Aquí tienes el índice temático de la trama de la vida de Fritjof Capra, estructurado por sus partes y capítulos principales. Primera parte, el contexto cultural. Ecología profunda, un nuevo paradigma. Segunda parte, la emergencia del pensamiento sistémico 2. De las partes al todo 3. La teoría de sistemas 4. La lógica de la mente. Tercera parte, las piezas del puzzle 5. Modelos de autoorganización 6. Las matemáticas de la complejidad. Cuarta parte, la naturaleza de la vida 7. Una nueva síntesis 8. Estructuras disipativas 9. Autoconstrucción 10. El despliegue de la vida 11. El alumbramiento de un mundo 12. Saber qué sabemos. Secciones finales. Epílogo, alfabetización ecológica. Apéndice, Bateson, de nuevo. La ecología profunda representa un cambio fundamental en la cosmovisión occidental, proponiendo una transición del antropocentrismo, el ser humano como centro, al biocentrismo o ecocentrismo, la vida como centro. Este concepto, acuñado originalmente por el filósofo noruego Arne Naess, se distingue de la ecología superficial, la cual es antropocéntrica y se limita a combatir la contaminación o el agotamiento de recursos con el único fin de preservar el nivel de vida de las sociedades industriales. En el marco de este nuevo paradigma, la ecología profunda no percibe al mundo como un conjunto de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. Reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y percibe a los humanos como una mera hebra en la trama de la vida. Esta perspectiva se alinea con el pensamiento sistémico, donde la comprensión de cualquier parte requiere entender su relación con el todo. Un aspecto crucial de este paradigma es el cuestionamiento de la premisa de que el progreso se mide exclusivamente a través del crecimiento económico y el dominio tecnológico sobre la naturaleza. La ecología profunda sostiene que el bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana tienen un valor en sí mismos, independientemente de la utilidad que el mundo no humano pueda tener para los fines humanos. Por lo tanto, exige una reducción sustancial de la población humana y un cambio en las políticas económicas, tecnológicas e ideológicas para permitir que la diversidad de la vida prospere. Desde el punto de vista filosófico y espiritual, la ecología profunda nos invita a expandir nuestro sentido del yo para incluir a la comunidad biótica. Cuando las personas desarrollan una conciencia ecológica profunda, la protección de la naturaleza ya no se siente como una obligación moral impuesta desde fuera, sino como una respuesta natural de autoconservación, ya que se comprende que el individuo y el ecosistema no están separados. Este nuevo paradigma también resuena con otras corrientes críticas como el ecofeminismo y la ecología social. Mientras que el ecofeminismo vincula la dominación de la naturaleza con la dominación patriarcal de las mujeres, la ecología social identifica la raíz de la crisis ecológica en las estructuras jerárquicas y autoritarias de la sociedad. Ambas coinciden con la ecología profunda en que la solución no es meramente tecnológica, sino que requiere una transformación profunda de los valores y las estructuras sociales. En conclusión, la ecología profunda propone una nueva ética que trasciende la utilidad humana. Al integrar la ciencia de la ecología con una conciencia filosófica y espiritual, nos ofrece una hoja de ruta para reconstruir nuestra relación con la Tierra, pasando de una actitud de explotación a una de cooperación y respeto por la integridad de los sistemas vivos. La emergencia del pensamiento sistémico, un cambio de perspectiva. La transición de la ciencia mecanicista al pensamiento sistémico representa una de las revoluciones intelectuales más profundas del siglo XX. Este cambio implica abandonar la idea de que los fenómenos complejos pueden entenderse fragmentándolos en partes aisladas, para adoptar una visión donde el todo es más que la suma de sus componentes. De las partes al todo históricamente, la ciencia occidental estuvo dominada por el método de Descartes, que proponía dividir los problemas en tantas partes como fuera posible para resolverlos. Sin embargo, en el estudio de los organismos vivos, este enfoque resultó insuficiente. El pensamiento sistémico surge al reconocer que las propiedades esenciales de un organismo vivo son propiedades del conjunto, las cuales no posee ninguna de las partes por separado. Estas se denominan propiedades emergentes.
Surgidas de las relaciones y el contexto, estas propiedades se destruyen cuando el sistema se disecciona física o teóricamente. Así, la atención se desplaza de los objetos a las relaciones, y de la medición a la cartografía de patrones. La teoría de sistemas durante las décadas de 1930 y 1940, este enfoque comenzó a formalizarse. Ludwig von Bertalanffy fue pionero al proponer una teoría general de sistemas que buscaba principios comunes a todos los niveles de organización, desde las células y los organismos hasta los sistemas sociales y ecosistemas. La teoría de sistemas establece que los organismos son sistemas abiertos que se mantienen en un flujo constante de materia y energía con su entorno, alcanzando un estado estable de equilibrio dinámico. A diferencia de las máquinas, que son conjuntos de componentes diseñados para una función específica, los sistemas vivos son redes autoorganizadas cuya estructura es un reflejo de su proceso de vida. La comprensión del mundo ya no se basa en bloques de construcción fundamentales, sino en niveles de complejidad organizados jerárquicamente, o más bien, en redes dentro de redes. La lógica de la mente. El desarrollo del pensamiento sistémico recibió un impulso decisivo con la cibernética. Este campo introdujo conceptos revolucionarios como la retroalimentación, feedback, y la autorregulación. Los cibernéticos, como Norbert Wiener y Gregory Bateson, descubrieron que los sistemas complejos se comunican y se controlan a través de bucles cerrados de información que les permiten corregir su comportamiento y mantener la estabilidad. Este avance permitió empezar a tratar conceptos como mente y proceso mental no como entidades metafísicas, sino como procesos sistémicos vinculados a la organización misma de la vida. La lógica de la mente se encuentra en la red de relaciones que permite a un sistema aprender, adaptarse y evolucionar. En conjunto, estos temas marcan el abandono de la metáfora del mundo como una máquina de relojería para abrazar la metáfora de la red. El pensamiento sistémico nos enseña que la vida es una trama indivisible de relaciones donde la interconexión es la regla y el aislamiento la ilusión. Las piezas del puzzle, autoorganización y complejidad. En esta sección, Fritjof Capra analiza cómo la ciencia contemporánea ha comenzado a descifrar los mecanismos internos de la naturaleza, pasando de una visión estática a una dinámica y procesal. El foco se desplaza hacia la autoorganización, la capacidad de los sistemas complejos para crear y mantener su propia estructura de forma autónoma. Modelos de autoorganización. A partir de la década de 1970, surgieron diversos modelos que intentaban explicar cómo los sistemas vivos se organizan a sí mismos. Capra destaca tres conceptos fundamentales. La disipación. Ilya Prigozhin demostró que los sistemas abiertos, al estar lejos del equilibrio, pueden crear orden a partir del caos. Estos sistemas, llamados estructuras disipativas, consumen energía para mantener una estructura compleja y estable, permitiendo la aparición de novedades evolutivas. La autopoiesis. Humberto Maturana y Francisco Varela. Este concepto define la vida como una red de procesos de producción en la que la función de cada componente es participar en la producción o transformación de otros componentes de la red. Un sistema vivo se produce a sí mismo continuamente, es, a la vez, el productor y el producto. La hipótesis Galle, James LeBlanc y Lynn Margulis. Este modelo extiende la idea de autoorganización a todo el planeta, sugiriendo que la Tierra funciona como un sistema vivo capaz de autorregular sus condiciones, como la temperatura y la composición atmosférica, para sostener la vida. Las matemáticas de la complejidad. Para describir estos modelos, la ciencia necesitó un nuevo lenguaje, las matemáticas no lineales. Durante siglos, la ciencia se basó en ecuaciones lineales donde las causas y efectos son proporcionales y predecibles. Sin embargo, la naturaleza es predominantemente no lineal. La emergencia de la dinámica de sistemas y el uso de ordenadores permitieron visualizar la complejidad. En este punto, Capra introduce conceptos clave de la teoría del caos y la geometría fractal. Atractores extraños, son patrones de comportamiento que, aunque parecen caóticos e irregulares, poseen una estructura profunda y ordenada. Representan la estabilidad dentro del cambio. Fractals, descubiertos por Benoit Mandelbrot, son estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas, autosimilitud. La naturaleza, desde las nubes y los rayos hasta los pulmones humanos,
utiliza esta geometría para maximizar la eficiencia en espacios limitados. En conclusión, esta parte del libro nos revela que la complejidad de la vida no es un accidente, sino el resultado de reglas matemáticas y biológicas precisas. La autoorganización es el proceso mediante el cual la vida se manifiesta, y las matemáticas de la complejidad son el mapa que nos permite entender la sutil danza entre el orden y el caos que caracteriza a todos los sistemas vivos. La naturaleza de la vida, una síntesis unificada. En esta sección, el autor articula su tesis central: la vida es un fenómeno donde la estructura, la materia física, el patrón, la organización, y el proceso, la actividad vital, son inseparables. Una nueva síntesis y estructuras disipativas. Capre comienza estableciendo que para entender la vida se deben integrar dos enfoques, el de la autopoiesis, el patrón de organización, y el de las estructuras disipativas, la estructura física. Un sistema vivo es una red autopoiésica que se materializa como una estructura disipativa. Esto significa que, aunque la red celular mantiene su organización constante, los componentes materiales de esa red fluyen, cambian y se renuevan continuamente mediante procesos metabólicos. La vida se mantiene en un equilibrio dinámico, lejos del equilibrio termodinámico, donde el flujo de energía permite que el sistema no se degrade y, por el contrario, genere mayor orden. Autoconstrucción y el despliegue de la vida. La vida se define por su capacidad de autoconstrucción. A diferencia de una máquina, cuyas piezas se fabrican externamente y luego se ensamblan, un organismo vivo fabrica sus propios componentes. En el capítulo sobre el despliegue de la vida, Capre aborda la evolución desde una perspectiva sistémica. Critica el neodarwinismo estricto, sugiriendo que la evolución no es solo una serie de mutaciones aleatorias y competencia, sino un proceso creativo y cooperativo. Destaca la importancia de la simbiogénesis, propuesta por Lynn Margulis, donde la cooperación entre organismos, como las bacterias que dieron origen a las células complejas, es un motor de innovación biológica tan potente como la selección natural. El alumbramiento de un mundo y saber que sabemos. Los capítulos finales exploran la dimensión cognitiva de la vida. Basándose en la teoría de Santiago de Maturana y Varela, Capre sostiene que el proceso de vivir es, en sí mismo, un proceso de conocimiento. La cognición no requiere un cerebro, incluso una bacteria conoce su entorno al reaccionar a cambios químicos. La mente no es una cosa, sino el proceso mismo de la vida. En el ser humano, este proceso alcanza un nuevo nivel, la autoconciencia o el saber que sabemos. Surge el lenguaje y, con él, la capacidad de crear un mundo simbólico y social. Sin embargo, Capre advierte que esta conciencia superior no nos separa de la trama de la vida, sino que nos otorga la responsabilidad de comprender nuestra interdependencia. La conclusión es una llamada a la alfabetización ecológica, entender que la supervivencia de la humanidad depende de nuestra capacidad para comprender los principios de organización de los ecosistemas y vivir en coherencia con ellos. Secciones finales, integración y aplicación. En el cierre del libro, Capre transita de la teoría científica a la acción social y al reconocimiento de sus influencias intelectuales más profundas. Epílogo, alfabetización ecológica. Este apartado es una llamada a la acción. Capre sostiene que la gran crisis de nuestro tiempo es una crisis de percepción, y que la supervivencia de la humanidad depende de nuestra alfabetización ecológica, ecoliteracy. Esto no significa simplemente acumular datos sobre el medio ambiente, sino comprender los principios de organización que han permitido que los ecosistemas sostengan la vida durante miles de millones de años. El autor propone que nuestras comunidades humanas, escuelas, empresas, ciudades, deben rediseñarse siguiendo los principios de la naturaleza. Interdependencia, reconocer que todos los miembros de una comunidad están interconectados. Reciclaje, entender que en la naturaleza no existe el concepto de desperdicio, los desechos de una especie son el alimento de otra. Asociación, la tendencia de la vida a establecer vínculos y cooperar, más que a competir de forma destructiva. Flexibilidad y diversidad, la capacidad de los sistemas para adaptarse al cambio y la importancia de la variedad para la resiliencia del todo. La propuesta final es que el pensamiento sistémico debe convertirse en una práctica cotidiana para construir sociedades sostenibles que no violen las leyes de la trama de la vida.
Apéndice, Bateson. De nuevo Capre dedica esta sección final a honrar la figura de Gregory Bateson, el antropólogo y cibernético que fue fundamental para el desarrollo de su propio pensamiento. Bateson fue uno de los primeros en argumentar que la mente y la naturaleza constituyen una unidad indivisible y que la mente es la esencia de la vida. En este apéndice, se revisan conceptos batesonianos clave como la pauta que conecta, la búsqueda de patrones de relación entre los seres vivos y su entorno. Los niveles de aprendizaje, cómo los sistemas no solo aprenden datos, sino que aprenden a aprender, deuteroaprendizaje. La unidad mente-naturaleza, el rechazo definitivo al dualismo cartesiano, separación mente-cuerpo, reforzando que los procesos mentales son inmanentes a la organización biológica. Con estas secciones, la trama de la vida cierra el círculo, comienza con una nueva visión del mundo, ecología profunda, desarrolla las herramientas matemáticas y biológicas para entenderla, sistemas, caos, autopoiesis, y termina ofreciendo una base ética y educativa para que la humanidad pueda reintegrarse armoniosamente en la red de la vida.